¿Cómo están? Buena semana para todos. Bienvenidos. ¿Cómo les va? De a poquito va saliendo el sol, mejoran las condiciones climáticas y nuestras gargantas también por este lado del Caribe. Estamos en un día muy especial con movilización del pueblo chavista que rechaza las sanciones que ha aplicado Estados Unidos contra Conviasa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos le ha puesto sanciones, bueno, que les impiden volar justamente, hacer su desempeño normal en estos aviones que son bandera de la nación venezolana. Preguntamos, cuando Estados Unidos corta el servicio de Conviasa vía sanciones, ¿creen que solo los chavistas viajan en avión? Allí el primer punto para empezar a compartir. Y luego, después de unas imágenes que ayer causaron escándalo en todo el mundo, vimos cómo en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha militarizado toda la sede del Parlamento. ¿Se imaginan ustedes en sus países que entren los militares a las cámaras de diputados y que estén en medio de las balas intentando sesionar, porque quórum no se dio? Bueno, allí en medio de esta crisis institucional preguntamos también si El Salvador va a conservar su república. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Vaya sumándose. Vamos a arrancar. El pueblo venezolano se moviliza este lunes con el objetivo de ofrecer solidaridad con los trabajadores de la aerolínea venezolana Conviasa. La manifestación busca rechazar además las sanciones coercitivas unilaterales llevadas adelante por Washington en contra del pueblo venezolano. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense impactará considerablemente en los programas sociales, vuelos comerciales y los derechos tanto de los trabajadores así como de los usuarios a nivel nacional e internacional. La acción estadounidense ocurre en paralelo a la recientemente concluida visita oficial del canciller ruso Sergei Lavrov a Venezuela. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos esta reciente sanción en contra de las instituciones venezolanas y en el marco de la guerra multidimensional que la administración Trump ha desatado contra Venezuela. BTV dice, convocada marcha justamente antiimperialista, marcha de apoyo a los trabajadores de Conviasa. En esta jornada, en este lunes 10, la protesta, según un dirigente del PSV, será contra la dirigencia de la derecha venezolana que está encabezada por Guaidó. Esa dirigencia ha pedido en Estados Unidos más ataques que se han concretado este viernes contra Conviasa. Además, sumo otro portal, en este caso El Tiempo, alista a Venezuela una denuncia internacional contra Estados Unidos. ¿Por qué? Por estas sanciones que le aplica a este pueblo. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, dijo que Venezuela levantará su voz de protesta, hará una denuncia ante instancias internacionales por esta arbitraria, extraterritorial e ilegal medida hecha por el gobierno de Estados Unidos, una medida que rechaza enérgicamente el gobierno venezolano y que denuncia que es una arremetida y una nueva agresión del gobierno de Trump contra Conviasa. Resalta también que cuando toman esa decisión se busca afectar a los usuarios. Se habla de unos 500.000 usuarios de Conviasa al año. Conviasa vuela a todo el mundo. Misión Verdad en Twitter dice, la posición de China sobre el problema de Venezuela es clara y esa posición de China sigue sin variar. Nos pronunciamos en contra de cualquier intromisión foránea en asuntos internos de y contra las sanciones unilaterales. Geng Shuang es el portavoz de la Cancillería china y así hablaba sobre estas sanciones a Conviasa. De inmediato, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar pone también esto en Twitter. Rechazamos sanciones efectuadas a Conviasa, acciones agresivas que atentan en contra de la conectividad nacional e internacional de esta aerolínea bandera de Venezuela y da el apoyo justamente a una misión que se llama Misión Milagro, que traslada pacientes para ir a operarse en Cuba y también atenta contra otro plan que se llama Vuelta a la Patria y que permite que todos los venezolanos que están en el mundo vayan a sus embajadas, se anoten, expresen su deseo de regresar a la patria venezolana, entonces los traen de regreso a la nación sin pagar un centavo y no solo eso, también se encargan de las acciones sociales que se generan después, porque traerlos sin buscarles un trabajo implica soltarlos a su suerte y esto no se hace. Se ve que los niños reciban su espacio en un colegio, que tomen su matrícula escolar, que sus padres se inscriban y que los niños puedan recibir educación
que esos padres puedan trabajar para sostenerlos y además que puedan tener un espacio físico donde vivir. O sea que son varias acciones con este plan Vuelta a la Patria, donde ayer el canciller venezolano indicaba inclusive que volvían chilenos que han estado radicados acá por 20 años y que cuando se fueron a Chile, comprando la idea de Sebastián Piñera de que iban a volver a su patria en mejores condiciones, vieron que esto no era así, que era todo lo contrario y esos chilenos decidieron volver. Si van a Twitter ayer también van a poder ver esa información. Entre tantos usuarios, manifestaciones que mostraba el canciller venezolano Jorge Arreaza. Eran testimonios, estas personas frente a una cámara con un micrófono contaban por qué decidían volver a Venezuela y por qué Venezuela es su patria. Radio Mundial dice, vicepresidenta Rodríguez presentará plan para recuperar almacén de Cantebé, un almacén incendiado el sábado. Allí estaba guardado todo el material estratégico de conectividad telefónica. Imagínense. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha informado que luego de este ataque terrorista que se cometió contra el almacén de teléfonos de Venezuela, de la Cantebé y de Movilnet, que es la línea de celulares aliada, ahora van a presentar junto a los trabajadores, gobierno y trabajadores, un plan de recuperación al presidente Maduro. También dijo que la extrema derecha opositora dirigida desde Estados Unidos persiste con su obsesión de agredir al pueblo venezolano. Así las cosas, vamos a ver cómo, pese a las sanciones, ese gobierno nacional quiere garantizar que pese a que Conviasa esté sancionada, se puedan cumplir los vuelos comerciales, se puedan hacer las operaciones aéreas. Se busca también proteger a la plantilla de trabajadores y garantizar un servicio. Así las cosas entonces, fíjense cómo estas sanciones afectarían, llegan a 40 aeronaves, a más de 2.000 trabajadores, a programas de gobiernos como Vuelta a la Patria, que ya le conté un poquito más detallado de qué se trata, también Misión Milagro, y también vía Conviasa se hacen traslados de emergencias sanitarias a otros países. Caso, niños que no se han podido operar en este país y se han hecho a lo mejor un trasplante en Italia. Eso era algo que patrocinaba Citgo. Citgo cubría todos los costos económicos y Conviasa ponía el vuelo. Hoy por hoy, ese tipo de emergencias sanitarias, aunque a usted le digan que hacen todo esto por el pueblo venezolano, porque es un pueblo que está en crisis humanitaria, miren cómo contribuyen ellos cortándoles la vía, donde justamente aquellas intervenciones que no se pueden hacer aquí, se hacían fuera del país. Nos acompaña Félix Roque, que es abogado, magíster en Relaciones Internacionales. Es un hombre que además de ser catedrático es profesor, con lo cual nos junta conocimiento, lo que es presencia mediática de este tema e historia, porque donde está la política, allí está la historia. Me voy a darle la bienvenida. ¿Cuánto hace que no lo veía, profe? Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien. Feliz año, a pesar de todo lo que nos pasa. Claro, claro, No siempre. nos hemos visto en este 2020, ¿no? No, había estado de viaje y luego después había regresado a cumplir unos compromisos personales de familia. Ajá. Y unos compromisos también con la academia y bueno, aquí estamos ya. Me parece muy bien. ¿Sabe qué? Nosotros en Twitter hablamos clarito y raspado, como dicen en Venezuela. Claro. Preguntamos, ¿qué? ¿Solo los chavistas viajan en avión, que a Estados Unidos se la aplica y de esta manera Conviasa? Bueno, por ahí ¿Cómo se entiende anda, esto? por ahí anda un señor autoproclamado volando de país en país, señal que los chavistas no son los únicos que viajan en aviones. Ajá. Incluso esta mañana temprano, antes de venir al canal, veía cómo desde Colombia sectores importantes de ese país se quejaban de que mientras al autoproclamado le colocan un avión que lo espera para sus viajes, colombianos en Junán esperan porque el presidente Duque envíe un avión para su rescate y para buscarle, ¿no? Son las paradojas de la vida. Estamos hablando de la gente que está en China y que Sí. necesita salir de ahí por Así el es, coronavirus. Sí, los colombianos que están Que allí. tienen que proteger el Estado Claro. y el gobierno de Duque. Es obligación del Estado colombiano protegerlos, claro. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, nada, esto que estamos comentando hoy con relación a nuestra línea de bandera Conviasa es una clara demostración para los que no creen, para los que aún dudan que existe un imperio, una señal más que no demoro en catalogar, en tildar como parte del cerco de bloqueo que contra nuestro país existe. Fíjese que son acciones como en cadenas, ¿no? En cadena, un conjunto de acciones que al principio se dirigieron a lo económico y a lo financiero, que no para contra el pueblo de Venezuela,
contra el gobierno de Venezuela, ni contra la oposición que lideriza estos tipos de acciones, sino contra un pueblo que se resiste, que lucha, un pueblo valiente, un pueblo aguerrido, que cree en sus instituciones y que obviamente defiende a su gobierno. Hoy nada más inclusive el pueblo de Venezuela estará marchando por las calles de la capital en defensa, incluso en rechazo a este tipo de acciones. Decía entonces que es parte de todo un plan orquestado que empezó con lo financiero, apoderándose de nuestra empresa Citgo, apoderándose de más de 1.200 kilos de oro en Inglaterra, de 700 kilos de oro en Alemania, impidiendo que unos niños necesitados de ser operados de médula espinal fuesen operados en Italia. En Italia, lo recuerdo. Apropiándose de las remesas con que se pagaba eso, ¿no? Bueno, ahora fíjese usted, el bloqueo toma un giro bien interesante, que es tratar... Sí. Tenía Venezuela, ¿cuánto de sus activos? Claro, Están viendo ahí en esa recorrida rápida todo lo que está retenido, usurpado del pueblo venezolano. Eso y mucho más todavía. Usurpado por un imperio que pretende revivir, reimplantar en nuestro continente la doctrina Monroe. Entonces decía que en el desarrollo de ese plan de bloqueo contra nuestro país toman un giro ahora. Ese giro es hacia lo comunicacional. Impedir que las líneas Conviasa realicen sus operaciones, impedir que tengamos acceso a los repuestos necesarios para esos aviones, atentar contra este almacén importante en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, donde se encontraba almacenada una cantidad muy importante de recursos para nuestras comunicaciones, es parte configurada de eso. Y diríamos nosotros que si esos son las expresiones que dan como resultado de la gira del señor autoproclamado, pues mejor demostración de la actitud vendepatria de estos individuos no podía haber. Por lo tanto, hoy el gobierno venezolano, el Estado venezolano, el pueblo venezolano, obviamente que conjuntamente con sus aliados internacionales que los tiene, rechaza de una manera contundente y total esta actitud criminal, esta actitud delictiva de un imperio que en campaña electoral como anda, y eso lo sabemos, pretende arrinconar a este país y a este gobierno en una política hegemónica, en una política supremacista que es inaceptable a todas luces. Cuando hablamos de que hay un pueblo muy consciente, que tiene claro que Guaidó cuando llegue no puede ni siquiera emitir una multa de tránsito porque no tiene cómo legislar ese supuesto poder autoproclamado, cuando el pueblo hoy sale a la calle en esta convocatoria, vemos nuevamente el músculo político que se mueve en este país. Y no estoy hablando solo del PSV, también allí hay otros organismos y ciudadanos conscientes de que cuando llegue una bala a este territorio, la bala no tiene nombre y apellido. No dice usted votó a Maduro, usted votó a Chávez, usted votó a fulano, Cuando cae la bala, y esto es para la gente que está fuera del país, las balas no tienen nombre. El pueblo venezolano está muy consciente de eso. Y es increíble como de un momento a otro ya se organiza para estar en la calle. Anoche surgió esta convocatoria, mañana todos a defender a Conviasa y ahí están todos ya desde tempranas horas con esa decisión ciudadana asumida. Creo que eso también habla de cómo se mueven las bases políticas de esta democracia. Sí, yo creo que es un pueblo que ha crecido políticamente hablando a nivel de su conciencia. Son cerca de unos 2.300 trabajadores que integran la plantilla, la nómina de Conviasa, y son venezolanas y venezolanos que obviamente, por supuesto, requieren de su trabajo, de su estabilidad, requieren de ser defendidos. Y así el pueblo lo entiende y lo comprende. Conviasa era y es nuestra línea comunicacional con el exterior. Se trata de unos 40 aeronaves que son propiedad del Estado venezolano, que de manera clara y transparente se han adquirido, básicamente incluso muchos de ellos en Brasil, y que por supuesto son el músculo importante para la movilización aérea de nuestra población. Por eso hoy el pueblo venezolano que marcha exigiendo el fin de las sanciones, que marcha, por supuesto, el restablecimiento de las operaciones y las garantías necesarias para que nuestros vuelos puedan realizarse en total y absoluta normalidad, es una evidencia más
de la fuerza transformadora que tiene nuestro pueblo, que pese a las sanciones, que pese a las privaciones, que pese a los problemas y necesidades que tenemos, y nadie los oculta, obviamente que no está dispuesta. Y es lo grande que hay que decir aquí, Marcela. La oposición no ha entendido que en este país se ha sembrado una idea de cambio, una idea transformadora, una idea de refundación de algo diferente y distinto a lo que antes de 1989 teníamos. Cuando la oposición sea capaz de entender, de comprender que hemos despegado para no volver de nuevo a recostarnos en el pasado, podrá quizás tal vez tener alternativa en este país y en esta sociedad nuestra. Mire, son cientos de miles de millones de venezolanas y venezolanos que hemos comprendido que hacia ese pasado tenebroso, hacia ese pasado dictatorial de partidos, hacia ese pasado autoritario, no estamos dispuestos a volver. Y es verdad, aún no hemos roto con las cadenas que la dependencia económica del petróleo nos amarran y nos atan. Es verdad que aún no hemos desarrollado plenamente un sistema económico productivo que nos libere totalmente. Pero lo menos cierto es que hoy por hoy, en el concurso de las naciones de América Latina y del Caribe y del mundo, Venezuela es uno de los países que, por supuesto, lideriza esta actitud valiente, esta actitud soberana, esta actitud independiente de pretender ser país, de pretender ser pueblo, de pretender ser nación. Y eso es lo grande de este país, eso es lo grande de este pueblo. Es la vergüenza inclusive nacional que se expone en cada acción que tenemos. Y es lo que nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños deberían comprender y entender, que más allá que vivir arrodillados y sin dignidad, es preferible las acciones que realizamos por lograr nuestra efectiva libertad, nuestra efectiva dependencia. Simplemente pedimos, déjennos ser lo que queremos ser. Sabe que mientras usted hablaba de que se viene ahora por el lado mediático la agresión, enumeraba lo que ha ido pasando en estas últimas 72 horas, el incendio del sábado a estos galpones donde almacenaban material estratégico, más del 90%, CanTV. Eso implica quedarnos sin repuestos para teléfonos, para nuestros celulares, pero también para los teléfonos de la casa, que no en todos lados funciona y de maravilla, pero funciona. Luego, esta arremetida contra Telesur, inclusive, sí. Este último tiempo que hemos tenido con grandes novedades de agresiones diarias. A esta hora yo le muestro otra, a esta hora está pasando. Profe, fíjese, sin Metro de Caracas, el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, nuevo acto de sabotaje. Esto es tal cual 8:14 AM, 10 de febrero 2020, o sea que ha sido puesto hace media hora. Nuevo acto de sabotaje contra Metro de Caracas afecta a Línea 2. Gracias a la rápida acción de la clase trabajadora del metro, pronto será normalizado el servicio. Por favor, quédense en la imagen, que es la evidencia que pone el ministro de Transporte de qué es lo que han roto esta vez. Se está trabajando arduamente en la captura y desarticulación de estos grupos enemigos de la patria. Rieles rotos, cables cortados, cables de transmisión. Así que ahí entonces, comenzar un lunes, comenzar esta semana con estas novedades, empezar a mover el aparato económico del país con un transporte deficiente o inexistente, hace mucho más duro todo. Y ahí es donde apelan justamente al ánimo del venezolano. Leonel está en las calles, a esta hora voy con él para sumarlo también, con todo lo que va a pasar en pocos minutos, con lo que este día justamente va a hacer el pueblo venezolano, que es movilizarse en solidaridad con los trabajadores de Conviasa. Bienvenido, Leonel Retamal, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy buenos días y también saludar a tu invitado. Todavía no vamos a la calle, puesto que la convocatoria es alrededor del mediodía. Comenzarán a llegar ahí movimientos sociales y sectores trabajadores. La etiqueta para instalar en Twitter, por ejemplo, esta movilización del día de hoy es "Conviasa no está sola". Esto quiere decir que distintos sectores de la sociedad venezolana van a apoyar a la empresa, a los trabajadores, estos más de 2.000 que tú ya mencionabas, que se podrían ver afectados por la aplicación de sanciones que ya anunció el viernes pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo de la movilización es precisamente dar una muestra de señal de unidad, de solidaridad con los trabajadores, con la empresa, y que develar, bueno, las complicaciones y los efectos negativos que tiene este tipo de acciones coercitivas unilaterales contra empresas del Estado,
Estados Unidos siempre dice que son sanciones contra personas, contra los que denomina personas corruptas o que están involucradas en actos que para ellos son objeto de persecución. Sin embargo, aquí se devela, como lo denunciaba el fin de semana, tanto el ministro Tarek El Aissami, ministro de Industria, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se devela la verdadera intención de un efecto masivo a través de las sanciones. Acá y se comentaba mucho en las redes sociales durante el fin de semana, esto va a afectar tanto a gente afecta al gobierno como a opositores. Surgieron diversas fotografías de líderes opositores viajando en Conviasa, por ejemplo, y bueno, ahí se da cuenta de el daño que no distingue colores, que no distingue posiciones políticas de este tipo de sanciones. Así que la movilización de ahora en la tarde está convocada rápidamente. Durante el fin de semana se afinó todo para salir en esta movilización a eso del mediodía con los trabajadores de Conviasa apoyados por otros sectores de trabajadores y como habitualmente se despliega el pueblo chavista en las calles con organizaciones sociales, trabajadores y organizaciones políticas para expresar esto de que Conviasa no está sola y aquí va a haber gente que la está defendiendo y además se van a llevar adelante de parte del Estado acciones legales. Hay algunos precedentes ya que hablan de lo nocivo que son estas sanciones sobre la aeronáutica civil y eso por supuesto va a estar de antecedente para las acciones judiciales internacionales que va a emprender Venezuela. Marcela. Muchas gracias. Fíjate que ya tenemos desde temprano seguimiento a esta etiqueta, Conviasa no está sola, y desde allí tomamos este fragmento, este video, un pronunciamiento para entender el chavismo como identidad y luego plantear por allí también ya el cierre de nuestro análisis. Gracias, Leonel. Me voy a esta información. Muy buen día. Me voy a esta información y yo sé que no es nuevo referirnos justamente al chavismo como identidad. Es una forma de ser. El chavista es un hombre y una mujer leal con ideas de la patria, es lo que dice el PSV. ¿Voy a cero con ese video? Vamos, audio. De acá, qué lástima que desde ahí no podamos tener justamente todos esos pronunciamientos, pero no lo cierren así, dejen sobre la imagen, eso. Pero tener estas imágenes habla de nuestra Venezuela, señores. Habla, ahí tienen un plan Vuelta a la Patria en imágenes, una comunidad trabajando, el presidente Maduro llamando en el Congreso del PSV a la unión justamente para liderar todos y cada uno de los espacios donde se debaten aspectos democráticos de este modelo en marcha en esta nación. Creo que ese chavismo como identidad es el cierre que necesitamos hoy para entender justamente esta salida de los ciudadanos a la calle a respaldar su Conviasa. Sí, agréguele a lo que decía el compañero periodista de que Conviasa no está sola, la movilización de hoy a la mediodía inclusive, el hecho de que el cerco o bloqueo que han pretendido contra nuestro país no existe. En los días pasados vimos la visita a Caracas del canciller Lavrov, vimos también la visita del expresidente Rodríguez Zapatero, hemos visto las actuaciones de nuestro canciller Arreaza en algunos organismos internacionales, las relaciones con la República Popular China y con otros países se han fortalecido enormemente, por tanto, ese pretendido bloqueo imperial para contra nuestro país no ha funcionado, no funcionará, va a fracasar como han fracasado otras medidas que nos han intentado imponer y el pueblo de Venezuela va a seguir resistiendo. El pueblo venezolano va a seguir fortaleciendo su sistema democrático, haciéndolo cada vez mucho más avanzado y profundizándolo en sus bases sociales, que es pareciera ser lo que les duele a la gente que no cree en los pueblos, que no cree en las necesidades de los más vulnerables y que no cree en la necesidad de ejercer una acción política de servicio a la comunidad, que es lo que obviamente, por supuesto, el chavismo y el gobierno viene haciendo desde hace 21 años.
Yo siempre digo, tenemos nuestras grietas, Claro. tenemos nuestros espacios donde necesitamos insertar justamente más análisis, más seducción, evidentemente, porque donde hay dos posiciones políticas así de encontradas se necesita abrir negociación. Y señores, Maquiavelo para esta parte nos lo dejó muy claro. Negociación, seducción en marcha. La palabra, decía él. Ajá, ahí viene justamente la cuestión. Profe, gracias. Quiero que me siga acompañando porque quiero mostrarle lo que está pasando en Siria. ¿Cómo no? Otro país que se levanta como bandera y ejemplo de resistencia y de lucha. Hay un colega, Javier Roa, que puso esta información hace muy poquito tiempo allí. Voy a mostrar el videíto, así van corriendo las imágenes mientras les leo lo que dice Javier. Amaneció nevando en Damasco. La temperatura bajó en algunos lugares de Siria a menos 6 grados y seguirá bajando. En Idlib y el campo de Alepo, el ejército sirio sigue avanzando y recuperando territorios. En Siria no hay McDonald's y Siria no tiene compromisos con el FMI ni con el Banco Mundial. Así como pueden, van saliendo y allí tienen imágenes que nos van mostrando también la realidad de otro pueblo sancionado, hostigado, vilipendiado, azotado por Estados Unidos, que hasta le ha instalado campos petroleros ahora, usando el petróleo de los sirios. Y lo han aceptado y lo han dicho. Esta gente no tiene McDonald's, decíamos en Siria. Bueno, buena lectura, porque hoy es el Día Mundial de las Legumbres. También quiero irme a la pausa resaltando esto. Ya voy a respuestas que me olvidé. Respuestas a nuestro tema en Venezuela. ¿Solo los chavistas viajan en avión, señores? No, responden ustedes. 69,4% de quienes respondieron nuestra pregunta. Ya hay 239 votos. Mire, profe, tenemos media hora de haberlo puesto en Twitter y ya hay gran participación. No solo los chavistas viajan en avión, no son como Charly García. Yo viajo en tren, no voy en avión, la canción tan famosa de Charly. Día Mundial de las Legumbres. Señores, cada espacio también es para cosechar. También ahí se levanta soberanía. Cada tierra fértil, cada tierra, como sea, debe tener alguna semillita que allí crece. Así pensamos, quienes apostamos justamente en esta Venezuela que es tan fértil, tan próspera, a que vamos a tener producción nacional, nos vamos a autoabastecer y por eso la importancia de este día y de irnos a la pausa con estos conceptos. Hemos mezclado un poco de todo y así andamos en Venezuela, mezcladitos y en producción. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Lourdes. Muchas gracias a usted. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele militarizó este domingo las inmediaciones del Parlamento tras no conseguir la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar los 109 millones de dólares para su plan de control territorial. Bukele se apoya en una controvertida interpretación del artículo 87 de la Constitución del país sobre el derecho popular de la insurrección y militarización del Parlamento como respuesta a la inasistencia de los legisladores. Personalidades e instituciones nacionales explican que la insurrección en los términos de la Constitución es una medida excepcional, solo aplicable en casos de emergencia. Al final de la jornada, el Palacio Legislativo fue desmilitarizado. No obstante, se prevé que el mismo dispositivo de seguridad sea aplicado este lunes, cuando la Asamblea tiene pautada instaurar la sección plenaria. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a esta controversial confrontamiento que ha traído consigo el rechazo de diferentes organismos nacionales e internacionales. Diario de Cuba dice, Nayib Bukele militariza el Parlamento de El Salvador y llama a una insurrección popular. La oposición exigió la intervención de la OEA, confían en la OEA, imagínense, para frenar lo que han considerado un autogolpe de Estado. El mandatario exigió a la Asamblea Nacional que sesionó el domingo a aprobar el desembolso de fondos, un financiamiento
del Banco Centroamericano de Integración Económica, que serían utilizados para equipar a la policía y el ejército dentro de un plan que armó el propio Bukele, que dice que quiere enfrentar la violencia histórica que vive El Salvador. El Mostrador es otro sitio en internet. Tiene este titular: Bukele irrumpe con militares en el Congreso y abre crisis interna. La coordinadora residente de Naciones Unidas en El Salvador señaló que el país ha alcanzado logros importantes y que ha ido profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto de las diferentes opiniones y el diálogo. Se nota, señora, se nota que eso pasa. Con los militares así, entrompados, ocupando el espacio y el arma lista, me imagino los consensos y los diálogos a los cuales han llegado en El Salvador. El periódico El País de España dice: Bukele se enfrenta al Parlamento de El Salvador y genera una crisis constitucional. A la sesión asistieron 28 de 84 diputados. Por esto Bukele ordenó a sus simpatizantes desplazarse hasta el legislativo y desplegar militares y policías en un intento por presionar a los diputados para que aprueben sí o sí los fondos. Esa es la democracia que levanta la mano también contra el gobierno venezolano y atosiga a este pueblo. Entre tanto, la toma militar al Parlamento salvadoreño este domingo, impulsado por Bukele, no quedó exento a las reacciones en redes sociales. Amito compartió este video y dice: pero claro, la dictadura es en Venezuela, donde sí funciona plenamente, señores. Así entraban los militares, miren. Ajá, ¿cuánto tardará el psicótico, el pájaro loco Donald Trump en hacerle lo mismo a Nancy Pelosi? Ah, qué pregunta, ¿no? Qué interrogante. A ver. La Unión Europea hizo un pronunciamiento. Vamos a eso. Llaman a respetar el pluralismo político y la separación de poderes en El Salvador. ¿Quién lo dice? Repito, Unión Europea. Allí lo tienen, llamamiento al gobierno y a la Asamblea para que la situación se resuelva de forma satisfactoria y pacífica y que la independencia de las instituciones se respete con el pleno acatamiento a la Constitución. ¿Y qué hace Bukele? Después de hacer este llamado a la rebelión popular en caso de que la Asamblea no le apruebe el préstamo para que pueda poner en marcha su plan, echa un paso para atrás. Y cuando vieron esas repercusiones internacionales, ahí va. El comunicado señala que el presidente Nayib Bukele hace un llamado al pueblo salvadoreño a mantener la calma ante los hechos registrados en la Asamblea Legislativa. Continúa refiriéndose a que la negativa de la aprobación del préstamo representa un obstáculo para la consecución de los objetivos que buscan mejorar la seguridad de los salvadoreños, por lo que conminó al cuerpo legislativo a desarticular cualquier intento de insurrección. Finalmente, señala el comunicado que el proyecto pretende la modernización de las fuerzas de seguridad del Estado en un país azotado durante décadas por la operación de organizaciones criminales conocidas como maras. Luego de la convención que hizo el FMLN, un partido político, emite el comunicado donde rechaza la forma en que se maneja Bukele. Ellos dicen, el FMLN, que está violando las leyes y publica su total rechazo a la violación de la Constitución de la República por parte del presidente, quien juró cumplir y hacer cumplir la ley. Él no puede violar la ley de manera sistemática. Hablan también de un respaldo al grupo parlamentario del FMLN y a la Asamblea por la decisión tomada y por la respuesta que dicen que está dentro del marco constitucional del equilibrio y de la separación de poderes, que es la palabra clave. Hacemos un llamado, dice este partido, como partido firmante de los acuerdos de paz, al cuerpo diplomático acreditado en el país, a organismos internacionales, ONU, UE, OEA, otros, a estar vigilantes sobre esta situación que sigue promoviendo fuera de la ley el presidente. No es posible que por caprichos y por actuaciones irresponsables de un funcionario como el presidente de la República generemos un daño irreparable a nuestra democracia, que es de todos y la tenemos que defender todos. Así entonces el pronunciamiento del FMLN. Está ya con nosotros nuestro compañero de tareas, hablando justamente de lo que ocurre a esta hora. Vamos a prepararnos para ir entonces con Ernesto. Ernesto Ábalos, cuando quieras. ¿Qué tal? Saludos para ti y para nuestra teleaudiencia.
Efectivamente, una jornada del día de ayer domingo con muchas actividades. El FMLN inició durante la mañana de este domingo con la realización de su convención nacional, su 38ª convención nacional, donde su secretario general, Óscar Ortiz, anunció que el partido FMLN rechazaba esta convocatoria del gobierno del presidente Nayib Bukele a una sesión plenaria extraordinaria para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para la seguridad del país. Dijo que daba todo su respaldo a los diputados del FMLN para que no asistieran, ya que la Asamblea Legislativa estaba realizando sesiones ordinarias en las que se podían discutir fácilmente temas como el del préstamo que está solicitando el gobierno del presidente Bukele. Esta sesión extraordinaria había sido convocada para las 3 de la tarde de este domingo y el presidente llegó como una hora después a dar un discurso frente a seguidores de su partido Nuevas Ideas y a población civil que se hizo presente en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Ahí acusó con palabras fuertes a los diputados de los partidos Arena y FMLN de estar asociados con las pandillas y haber permitido incluso que las pandillas pudieran recibir dinero de estos partidos políticos en jornadas electorales. Luego de dar un discurso como de una media hora, ingresó al recinto de la Asamblea Legislativa donde dijo había elevado una oración a Dios y que él lo había iluminado y le había pedido paciencia, paciencia, paciencia para no entrar en conflicto los órganos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando salió dijo de que darán una semana más para que los diputados puedan aprobar este préstamo solicitado para la seguridad nacional y dijo que si no se aprobaba durante esta semana, el próximo domingo estarían presentes también frente a la Asamblea Legislativa. Pero además instó a la población a que en las elecciones del próximo año 2021, que son para diputados, la población pueda tener un voto razonado y sacar a los diputados de los partidos tradicionalmente fuertes en El Salvador. Este es mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ernesto. Nos espera Hazael Torres, miembro de la Comisión Política del FMLN. Hazael, bienvenido. Buena jornada. Hola, mucho gusto. Un enorme gusto saludar a toda la audiencia de Telesur, desde El Salvador. Un abrazo para todos nuestros hermanos de América Latina. Gracias por atendernos. ¿Qué claves tenemos que conocer para intentar entender esto que ha pasado en tu país ayer? Bueno, en principio destacar que es una situación atípica, como se ha estado explicando, ¿no?, en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Un presidente de la República que irrumpe de alguna forma con el trabajo normal, cotidiano que desarrolla el órgano legislativo del país, a través de una convocatoria extraordinaria que generó una crisis, ¿no?, de inmediato, que se fue, en la medida que avanzaban las horas, se fue complejizando en el país. Evidentemente, una actitud desesperada e irresponsable del presidente de la República, que ha estado de forma permanente presionando por aprobación de créditos internacionales para financiar el tema de la seguridad en El Salvador, un tema que indiscutiblemente es un tema que preocupa, es un tema importante para la población salvadoreña, pero no es la primera vez que ya se han aprobado créditos para financiar los programas de seguridad en el país. El problema es que el presidente, siempre que se le pregunta sobre cuáles son los planes, cuáles son las prioridades, cuáles son los territorios a focalizar, hay una constante negativa de compartir, de entregar información a la Asamblea Legislativa sobre cuáles son las prioridades para la inversión de estos fondos que pretenden ser adquiridos bajo la modalidad de créditos internacionales, y una constante obsesión del presidente de atacar, despotricar contra la oposición, lanzando una serie de acusaciones tanto a
al partido único de izquierda en El Salvador, el FMLN, que cuenta con una representación importante en el Parlamento Centroamericano. Esta situación se vio complicada a partir de la forma, el método con el que el presidente irrumpe el órgano legislativo del Estado salvadoreño el día domingo por la tarde, justamente el día de ayer, con presencia de militares, un hecho insólito, un hecho que no habíamos registrado en los últimos 28 años de historia de nuestro país. El FMLN pues, es un partido firmante de los acuerdos de paz que ha contribuido enormemente en la construcción democrática que ahora vive El Salvador. Una democracia que, si bien es cierto, tiene mucho que mejorar, una democracia naciente, pero que es creciente, ¿no? y que se ha venido consolidando a la base del diálogo, a la base de los consensos. Hoy hemos estado enfrentados en una situación bastante compleja en la que diferentes sectores de la vida nacional se han pronunciado, como también importantes sectores del escenario internacional. Ayer el presidente tuvo que enfrentar una situación complicada porque convoca una insurrección del pueblo. Ayer pudimos constatar que en la concentración que hubo de simpatizantes del partido oficial frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, pues no era una cantidad de personas tan grande. Es decir, el presidente fracasa en su convocatoria al pueblo salvadoreño. No se logra el quórum necesario en la Asamblea Legislativa para poder sesionar. El presidente del Parlamento ha sido claro, la Asamblea la convoca el presidente de la Asamblea y la mayoría de diputados no han acatado esta convocatoria. Ha habido una cantidad de sucesos que son preocupantes, que son alarmantes. Viviendas de compañeros diputados del FMLN han estado siendo asediadas durante diferentes horas del día, por la noche, por efectivos militares y policiales. Es decir, una situación que es gravísima y que pone en una situación de peligro el orden constitucional, la vida democrática en el país, y que, si bien es cierto, como he dicho, es un sistema democrático imperfecto que necesita mejorar, pero hoy por hoy son las reglas del juego establecidas en este país. Hay una constitución, hay leyes de la República, y el presidente, como lo dijimos ayer en nuestra 38ª convención, nadie puede estar por encima de la ley, y eso involucra al presidente de la República. Yo quisiera destacar que esto podría tener una connotación de tipo preelectoral. En El Salvador estamos a un año de las elecciones para consejos municipales y diputaciones. Dentro de un año habrán elecciones. Yo creo que el presidente está desesperado. Hemos visto cómo en poco tiempo, incluso menos de lo que nos esperábamos, cómo sectores de la vida nacional han estado sistemáticamente retirando el apoyo al presidente de la República, a su proyecto, y evidentemente esto lo coloca en una situación de desesperación de cara a las elecciones del 2021. Es decir, pretende desestabilizar desde antes la Asamblea Legislativa para pretender agenciarse respaldos de tipo electoral de cara a este proceso que vamos a enfrentar el próximo año 2021. Y debo decir que no es la única vía en la que se ha estado tratando de criminalizar a la oposición, y en particular al FMLN como partido de izquierda. También en el país, como en América Latina, está operando la judicialización de la política. El órgano judicial constantemente elaborando una serie de casos que a todas luces no tienen sustento legal, no tienen sustentos probatorios que puedan dar convicción a acusaciones que se están realizando contra dirigentes del partido, contra exfuncionarios. Es decir, hay toda una confabulación de poderes fácticos e institucionales que han estado permanente y sistemáticamente tratando de debilitar el proyecto de izquierda en El Salvador a través de la eliminación o el debilitamiento del principal partido de izquierda, como es el FMLN.
Hay algo que es cortico, me queda tiempo todavía, pocos minutos, pero hay algo que es cortico y es fundamental mostrar al mundo. ¿Cómo habrá sido la reacción global a estos hechos, a estos militares en el recinto parlamentario de El Salvador? Que la Deutsche Welle, que ya sabemos que es una agencia de noticias alemana, completamente alineada con gobiernos neoliberales, la Deutsche Welle publica a esta hora un video, que yo lo estoy mostrando en pantalla, Hazael. Bukele intimida a diputados, es lo que le han puesto justamente de titular. Es un hecho sin precedentes desde el fin de la guerra civil en El Salvador en 1992. El presidente Bukele ingresa acompañado de militares en el recinto de la Asamblea y da un ultimátum a los diputados para que aprueben un crédito. Tiene un audio muy cortito, dejo muy poquitos segundos para irme a una de estas respuestas que da a la Deutsche Welle un usuario. Quiero ir a esa respuesta del usuario donde indica, así lisa y llanamente, Waldo Fessier, Nayib Bukele también pactó con pandillas. Voy a mostrar ese tuit. Indica, este usuario pone la información de un medio de comunicación, El Faro, indica que Bukele, para conseguir ejecutar sus proyectos en la capital, negoció con las pandillas, se hizo a lo largo de 3 años concesiones. Y allí la gravedad de los hechos que están en pleno momento en el cual se revelan audios, informaciones, y las redes sociales tienen justamente en esto un gran espacio al tema. Así se está hablando de El Salvador en este momento. ¿Hay algún tipo de información sobre esto? ¿Hay evidencia sobre esto? Porque allí la importancia justamente de la denuncia. Hazael. Sí, es correcto. Bueno, en principio, por lo de la connotación internacional que ha despertado, que ha generado la situación en el país, no es para menos. Recordemos que este país vivió una guerra muy larga de más de 12 años, en la que superó la dictadura militar a través de un importante acuerdo de paz, un país que tuvo mucha solidaridad internacional. Es decir, la democracia en este país ha costado tantas vidas, tanta sangre, tanto sacrificio, que evidentemente no se ha hecho esperar la solidaridad internacional y también las posiciones racionales, incluso de organismos, de estructuras, de medios que de pronto no puedan tener una posición totalmente desfavorable o en contra al presidente salvadoreño o al orden constitucional en El Salvador. Es decir, hay un importante pronunciamiento, también la Unión Europea se ha pronunciado, importantes organismos regionales, también importantes organismos de la vida nacional en el país. Ahora, sobre el tema de temas que han estado alrededor del presidente y que han estado de alguna forma cuestionándole sobre importantes acusaciones, sobre importantes investigaciones incluso que se están realizando. Hay en el país temas importantes y yo creo que incluso este show montado en las últimas horas por el presidente desvía la atención de temas muy importantes. En El Salvador no se quiere discutir o se está postergando la discusión sobre una ley general de aguas en el país que garantice el agua como un derecho humano, que pueda evitar la privatización de este recurso. También se ha estado en las calles, diferentes sectores protestando por una ley pública de pensiones. Es decir, además, un juzgado de El Salvador ordena investigación sobre algunos funcionarios del actual gobierno en el que aparentemente hay indicios de que hayan habido relaciones con pandillas. Es decir, hay una cadena de temas que han estado siendo invisibilizados, que han estado siendo obviados por el presidente de la República, y esta situación pareciera que lo coloca en un estado de desesperación y pretende, a partir de estas actitudes irresponsables, con claras evidencias de prepotencia, de arrogancia, de abuso de poder, propias incluso, como lo hemos calificado nosotros, o típicas de actitudes dictatoriales que en nada abonan a la democracia, en nada abonan
al Estado de Derecho y al marco constitucional en el país. Evidentemente hay temas en el país que están señalando la política del presidente, que están señalando una diversa cantidad de situaciones que lo involucran, que lo están cuestionando y, como dije anteriormente, muchos sectores incluso están ya retirando su apoyo. Yo creo que esto lo coloca, insisto, en esa situación de desesperación y provoca esta crisis. Lo que nos preocupa, bueno, es que esto está en desarrollo. El día de ayer, como se ha explicado, el presidente solo ingresa al Parlamento, entendemos hora, y dice que va a tener paciencia, dice que va a convocar dentro de una semana. Es decir, la situación no está superada. El día de ayer esperábamos que las cosas se complicaran más. Por suerte eso no se agudizó, pero la crisis está todavía en desarrollo, porque el presidente ha dicho que va a continuar con esta actitud y que va a seguir convocando de manera autoritaria, de manera prepotente a los diputados del Parlamento salvadoreño, con la simple intención de conseguir votos para la aprobación de un crédito internacional. Una situación insólita, porque es un tema que se puede desarrollar perfectamente en los horarios que trabaja normalmente la Asamblea, es decir, no es un tema que justifique las actitudes, que justifique las acciones irresponsables que han colocado al país en una grave situación, en una situación muy peligrosa que pone en riesgo los avances democráticos que hemos conquistado en los últimos años en este país. Gracias, Hazael. Nosotros en Twitter hemos preguntado si van a conservar su república. Sí dicen 13,4%, no 37,2%. Y Bukele es igual a Trump, mandan a decir el 49,4% de las participaciones que tenemos ya a esta hora. Como ven, el tema del Salvador muy arriba. Teníamos un súper invitado, no quisimos interrumpirlo, quisimos aprovechar tus conocimientos. Hazael, hasta la próxima. Muchas gracias. Les pido que vengan conmigo porque me están esperando en Brasil. 10º día de paro en Petrobras. Cuando quieras en Sao Paulo, Nacho. Saludos estudios, comienza la semana y se mantiene la huelga de los petroleros brasileños. Los trabajadores del sector de petróleo y otras empresas subsidiarias de Petrobras mantienen su huelga ya llegando al 10º día. Hasta la jornada del domingo se contabilizaban al menos 92 unidades paralizadas total o parcialmente, y también cerca de 20.000 trabajadores petroleros en paro, y además esta actividad, esta paralización comprende 13 estados brasileños. La Petrobras anunció que convocará a empleados de emergencia, contratación de empleados de emergencia para mantener sus actividades al 100%. Los petroleros denuncian que esta es un llamado de la empresa a intentar quebrar la huelga que están llevando a cabo los petroleros, y que además ya han tenido respuesta. La Petrobras ha tenido una respuesta de rechazo por los petroleros que se han jubilado, quienes no, en una nota conjunta, presentaron una respuesta a Petrobras denunciando que no adherirán a este intento de quebrar con la huelga de los trabajadores petroleros. Así las cosas, se mantiene entonces esta huelga contra, en principio, los 1.000 despidos en la fábrica de fertilizantes de Petrobras, Fafen, en el estado de Paraná, pero también denunciando otros despidos en otros sectores que hacen parte de la desestructuración de Petrobras en este proceso de privatización que sufre la empresa, y también el Presal, el enorme campo de petróleo y gas que se ubica en el litoral brasileño. Estudios. Muchas gracias. Rapidito, Mundo Deportivo. Pasaron cosas súper interesantes, miren. Y Deportes escribió a esta hora esto, con estas imágenes para nosotros, y hay que ponerlo al aire, aunque entreguemos un poquito más tarde. Grand Slam de judo se está haciendo en París y hay una leyenda, Teddy Riner, que ayer cayó ante su público en las eliminatorias de más de 100 kilos, superado por un japonés que se llama Kokoro Kageura. El doble campeón olímpico y 10 veces titular mundial se dio por Wasari frente al japonés que tiene solo 24 años. Esto pasó en la tercera ronda del torneo, que se hace en una imponente sala donde miles de personas coreaban su nombre en cada presentación.
Estropeado los últimos años por lesiones y escasa participación en certámenes de nivel, el nativo de Guadalupe en 1989 busca la tercera corona bajo los 5 grandes aros en Tokio 2020. Imagínense, Teddy, hecho histórico, ayer entonces perdía en este encuentro. Fútbol, Real Madrid, lo vieron ayer, mantiene el liderato, la punta, sumaron 3 puntos. Un partido que todo el mundo esperaba, la mejor versión de Isco, firmó un partido sobresaliente, volvió a demostrar que cuando tiene el día hay muy pocos mejores que él. Isco lo hizo todo bien, marcando el empate a 1, dándole al Real Madrid un empujón que necesitaba en uno de sus peores momentos. Tiene 50 goles de blanco, el partido finalizó 4-1, 3 puntos para el conjunto merengue, los aleja de su más cercano rival, el Barça, que juega ante el Betis en el estadio Villamarín. Una decisión más política que deportiva. Béisbol, Serie del Caribe. Cuba no asistirá como invitado para el próximo certamen. Habló el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Cuba no va a recibir invitación para asistir a la próxima edición de este clásico en el mes de febrero en México, en Mazatlán. Los cubanos regresaron a competencia internacional en 2014, ya participaron en 6 torneos consecutivos sin llegar a formar parte oficialmente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Lástima, ustedes se lo pierden, esta decisión es más política que deportiva y ya fue rechazada por las autoridades cubanas. Las legumbres, otra vez, para terminar nuestro programa, ya les esbozamos un poquito. Importante para los más chiquitos de la casa, hay que comer legumbres, hace bien al cuerpo, saca músculo. Hasta mañana.